Hola a todos y bienvenidos de vuelta a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Erkai, y vamos a echar un vistazo a lo que el futuro podría depararnos para la serie en 2025. Vamos a especular un poquito, vamos a soñar en grande y por supuesto, vamos a hablar de esas nuevas estrellas que podrían llegar a sorprendernos y, lo más importante, su posible transformación dentro de la historia. Así que abróchense los cinturones porque esto va a ser un viaje emocionante. Y antes de que empecemos, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros análisis, teorías y actualizaciones sobre tus series favoritas. Tu apoyo significa muchísimo para mí. Ahora sí, hablemos de Erkai. Esta serie turca nos ha conquistado con su drama, sus intrigas familiares y por supuesto, su apasionante historia de amor entre Reyyan y Miran. ¿Pero qué pasará con la serie en 2025? Han pasado algunos años desde su finalización y es poco probable que veamos una nueva temporada con los mismos actores retomando sus roles, pero la popularidad de la serie sigue siendo innegable. Erkai dejó una huella imborrable en el corazón de muchos espectadores y el interés por su universo narrativo persiste. Por eso vamos a explorar algunas posibilidades creativas y a imaginar cómo podría resurgir la magia de Erkai en el futuro. Una de las opciones más interesantes sería la creación de un spin-off. Un spin-off es una serie derivada que se centra en personajes secundarios o en historias paralelas al argumento principal. En el caso de Erkai, hay varios personajes que podrían tener su propia serie. Por ejemplo, la historia de Azize Aslanbey es lo suficientemente rica y compleja como para justificar un spin-off que explore su pasado, sus motivaciones y las razones detrás de su implacable sed de venganza. Imaginen una serie que nos muestre la juventud de Azize, sus primeros amores, sus desilusiones y cómo se fue convirtiendo en la mujer despiadada que conocimos en Erkai. Sería una oportunidad para entender mejor su personaje y para descubrir nuevos secretos de la familia Aslanbey. Otra opción sería un spin-off centrado en la generación más joven. Podríamos ver la historia de los hijos de Reyyan y Miran, o de los hijos de otros personajes principales. Esto permitiría introducir nuevos conflictos, nuevas relaciones y nuevos personajes, manteniendo al mismo tiempo la esencia de Erkai. Imaginen una serie que siga las vidas de estos jóvenes mientras intentan construir su propio camino, lidiando con el legado de sus familias y con las secuelas del conflicto entre los Sadoglu y los Aslanbey. Sería una forma de explorar temas como el perdón, la reconciliación y la importancia de romper con los ciclos de violencia. ¿Pero qué pasa con los actores originales? Aunque es poco probable que los veamos protagonizar una nueva temporada de Erkai, no podemos descartar la posibilidad de que hagan apariciones especiales en un spin-off. Imaginen a Reyyan y Miran como mentores o consejeros de la nueva generación. Su presencia añadiría un toque nostálgico y permitiría conectar la nueva serie con la original. Además, sería una oportunidad para ver cómo han evolucionado sus personajes y cómo han superado los desafíos que enfrentaron en el pasado. Ahora hablemos de las nuevas estrellas que podrían sorprendernos en 2025. Si se produce un spin-off, es evidente que se necesitará un nuevo elenco de actores talentosos. Estos actores tendrán la difícil tarea de dar vida a nuevos personajes y de mantener el nivel de calidad actoral que caracterizó a Erkai. Es importante que los nuevos actores tengan química entre ellos y que sean capaces de transmitir las emociones y los conflictos de sus personajes de manera creíble. Pero más allá de simplemente encontrar nuevos actores, lo que realmente interesa es cómo podrían transformarse dentro de la historia. Y aquí es donde la especulación se pone interesante. Podríamos ver personajes que inicialmente parecen ser villanos, pero que con el tiempo revelan un lado más humano y comprensivo. O podríamos ver personajes que comienzan siendo inocentes e ingenuos, pero que se ven obligados a madurar rápidamente y a tomar decisiones difíciles para proteger a sus seres queridos. La clave para que estas transformaciones sean exitosas es que estén bien justificadas y que sean coherentes con la personalidad y las motivaciones de los personajes. No se trata de cambiar un personaje de la noche a la mañana, sino de mostrar su evolución gradual a medida que enfrenta nuevos desafíos y aprende de sus errores. Por ejemplo, podríamos ver un personaje que inicialmente está lleno de odio y rencor, pero que a través del amor y el perdón logra superar su pasado y convertirse en una persona mejor. O podríamos ver un personaje que inicialmente es débil e indeciso, pero que a medida que enfrenta la adversidad se vuelve más fuerte y valiente.
Estas transformaciones no solo harían que los personajes sean más interesantes y complejos, sino que también añadirían profundidad y significado a la historia. Nos permitirían reflexionar sobre temas como la redención, el crecimiento personal y la importancia de aprender del pasado. Otra posibilidad interesante sería explorar la mitología y las leyendas que rodean a la región de Mardin, donde se ambienta Erkai. Podríamos ver elementos de la cultura kurda, de la historia de Mesopotamia y de las antiguas civilizaciones que habitaron la zona. Esto añadiría un toque mágico y misterioso a la serie y permitiría explorar temas como la identidad cultural, el respeto por las tradiciones y la importancia de preservar el patrimonio histórico. Además, un spin-off de Erkai podría abordar temas sociales relevantes como la violencia de género, la discriminación y la lucha por la igualdad. Estos temas podrían ser explorados a través de las historias de los nuevos personajes, mostrando cómo estos problemas afectan sus vidas y cómo luchan por superarlos. Es importante que estos temas sean tratados con sensibilidad y respeto, evitando caer en estereotipos o en representaciones simplistas. En resumen, el futuro de Erkai en 2025 es incierto, pero las posibilidades creativas son infinitas. Un spin-off centrado en las nuevas generaciones, en personajes secundarios o en la exploración de la mitología de Mardin podría ser una forma de revivir la magia de la serie original y de conectar con una nueva audiencia. Las nuevas estrellas tendrán la oportunidad de sorprender y de transformar a sus personajes, añadiendo profundidad y significado a la historia. Lo importante es que cualquier proyecto futuro respete la esencia de Erkai, y que mantenga el nivel de calidad que caracterizó a la serie original. Y bien, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis y de estas especulaciones sobre el futuro de Erkai. Recuerden que esto es solo una pequeña muestra de lo que podría suceder y que la realidad podría sorprendernos con algo completamente diferente. Quiero agradecerles por ver el vídeo y por su apoyo constante. Significa muchísimo para mí que estén aquí conmigo compartiendo su pasión por las series turcas. Ahora quiero saber su opinión. ¿Qué les parecieron estas ideas para un spin-off de Erkai? ¿Qué tipo de historias les gustaría ver? ¿Qué actores creen que podrían dar vida a los nuevos personajes? Dejen sus comentarios abajo y compartan sus ideas conmigo. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Y por último, pero no menos importante, si les gustó el vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día maravilloso. Adiós.